Que vamos a poder disfrutar, y Antonio Corito, que era en este caso de presentador en nombre o a propuesta del colectivo que fue quien nos propuso esta conferencia, que fue el Centro Excursionista Teter, al cual aprovecho para darle las gracias también por su colaboración en esta conferencia. A quien, por cierto, felicito por la elección del ponente que tenemos hoy. Felicitación que traslado, por supuesto, a nuestra alcaldesa y al concejal de Cultura. Esas actividades como esta, con las fundaciones que corresponden, o las dedicadas a educación, el deporte, lo que es la solidaridad, emprendimiento o la investigación, son precisamente las inquietudes de nuestra obra social. Y comentaba precisamente esto de los aniversarios, ¿no? de un acto que había tenido por la mañana y en las circunstancias que nos mueven en el día a día, en el que muchas veces pues, no tenemos demasiado tiempo como para poder disfrutar y saborear de cada una de las cuestiones que tenemos y que nos ofrecen los espacios municipales o de diferentes colectivos. El celebrar cada año ya es motivo de aniversario, por eso creo que estos 35 años son muy a tener en cuenta, sobre todo porque cada año la excelencia y la calidad de las ponencias pensamos que son insuperables. José María Montero Sandoval, que va a hacer la ponencia que se llama Cuando el planeta enferma, es periodista, nació en Córdoba, licenciado en Ciencias de la Información, especializado en información científica, ambiental y agroalimentaria, es socio de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, también es socio de honor del Colegio de Ambientólogos de Andalucía. Y bueno, como podéis ver en la primera diapositiva de la primera pantalla, pues es director de los programas de Espacio Protegido y Tierra y Mar de Canal Sur Televisión, además también de responsable del área de medio ambiente de la misma cadena de televisión, la cadena autonómica andaluza. Es codirector de la Escuela de Divulgación Científica de Andalucía y director editorial de la revista iDescubre, de la Fundación Descubre. Además también tiene docencia universitaria con temas de comunicación científica y ambiental, tanto en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como en la San Jorge de Zaragoza. Podríamos hablar de muchos de los comités en los que está involucrado, tanto temas de cambio climático, Agenda 21, educación ambiental, en diversos ámbitos. Y además, yo creo que dentro de su haber, ha recibido más de 30 galardones de temas relacionados con su labor profesional en el medio ambiente, y destaca entre otros el Premio Nacional del Medio Ambiente y también el Premio Internacional de la Fundación de BBVA, del Banco Ilo Vizcaya Argentaria, a la conservación de la biodiversidad. Años han venido organizando esta jornada, se dice pronto, pero en este país es muy complicado hacer algo que dure más de 2 ediciones. O sea, hablar de una convocatoria que gira en torno a la cultura, el conocimiento, el debate, la acción ciudadana, durante 35 años de manera ininterrumpida, creo que es algo de lo que tenéis que sentir orgullosos los vecinos de Petrer, las vecinas de Petrer y los organizadores de esta obra. Y también daros las gracias a los que esta tarde habéis venido aquí, porque venir un viernes por la tarde a escuchar una conferencia que tiene la palabra enfermedad en el título, en fin, es un poquito complicado. Me decía alguien antes de entrar, no nos va a poner muy mal cuerpo, ¿no? Esto no va a ser un relato de catástrofe un viernes por la tarde. Pues no quiero que sea un relato de catástrofe, aunque habrá que poner encima de la mesa, Antonio lo decía, habrá que poner encima de la mesa en qué situación estamos, qué problemas tenemos que afrontar, pero me voy a permitir que precisamente para salir de ese bucle en el que a veces nos metemos del lamento y de la tragedia y del suceso,
en torno a lo que tiene que ver con el medio ambiente, o haga eso que llaman ahora un expolio, ¿no? Que empiece por el final de la conferencia, que son las buenas noticias, ¿no? La buena noticia es que, imaginaros si alguno de vosotros o de vosotras estuviera enfermo, ¿qué es lo mejor que le podría pasar si estuviera enfermo? Pues que fuera el médico, la médica, que ese especialista supiera exactamente qué padece, cuál es el padecimiento que tiene, cuáles son las causas que le han provocado esa enfermedad, identificar bien los síntomas, incluso se anticipara a lo que va a ocurrir si no se cura esa enfermedad, además le dijera que sabe cuál es el remedio para la enfermedad y para colmo saliéramos de esa consulta y fuéramos a una farmacia, compráramos el remedio y nos curáramos. El remedio puede que sea más barato o más caro, puede que sea más indoloro, tomarse una pastilla, o más doloroso, a lo mejor hay que operarse, pero en cualquier caso la buena noticia es que esa enfermedad tiene diagnóstico, se saben las causas, se saben las consecuencias, se sabe el remedio y el remedio existe. Pues esto exactamente es lo que ocurre con el planeta enfermo. Sabemos cuál es la enfermedad, esa es la buena noticia. Sabemos cuál es la enfermedad, sabemos qué está causando la enfermedad, sabemos qué consecuencias ha traído hasta ahora y cuáles nos va a traer, o algunas de las que nos va a traer, pero que también sabemos cuál es el remedio. Y también el remedio existe ya, no tenemos que inventarlo, ni fabricarlo, ni esperar a que a alguien se le ocurra un remedio. Esa es la buena noticia, ese es el spoiler, ese es el final de la conferencia. Con lo cual yo he venido a hablar sobre todo de esperanza, ¿no? De la esperanza, lo decía también la alcaldesa hace un momento hablando del corazón de un pueblo, la esperanza que habita en la acción. Es decir, cuando tenemos conciencia de algo, lo que nos falta, el paso que nos falta es pasar a la acción. Eso es lo que genera la esperanza. Es decir, conocemos la enfermedad, conocemos las causas, conocemos las consecuencias, sabemos poner el remedio, podemos usar el remedio. ¿Qué falta? La acción, el compromiso, ¿no? El ponernos en marcha, la voluntad, ¿no? Y como digo, esto no hay que inventarlo ni comprarlo. El problema, la enfermedad la sufrimos nosotros. Por eso hay algunas personas, algunos autores que dicen no, esto no es una crisis ambiental, es algo más, es una crisis existencial, porque lo que está en juego es nuestra existencia, es la propia supervivencia de la especie humana. Esa es la enfermedad, no la del planeta. Deberíamos estar preocupados por ser nosotros los que padecemos, somos los causantes y además somos las víctimas de la enfermedad. Casualmente, y los que estáis vinculados a los temas ambientales habréis reparado en ellos, ayer precisamente se publicó el informe Planeta Vivo, es un informe que periódicamente publica el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que hace como un análisis de situación global de la situación ambiental del planeta. Y que de manera simplificada, y ya que estamos en una actividad que patrocina una caja, es similar a un análisis de una cuenta corriente. Lo que nos van diciendo con el Planeta Vivo es cómo está el capital natural del planeta. Y el capital natural del planeta va en picado. Cada vez que sale un informe de Planeta Vivo, el índice que mide ese capital natural va decreciendo. Y lo que nos advierten los autores del informe del Planeta Vivo es que si no revertimos, si no hacemos cambios, pues esa caída se va a ir acentuando cada vez más. Esa es la situación que hay. El estudio habla, no vamos a entrar en detalle, está ya colgado en internet, podéis leerlo tranquilamente. Lo que habla da una serie de indicadores de alarma. Ayer, por ejemplo, el titular que dijeron la mayoría de los medios es casi del 70%, o sea, las poblaciones de vertebrados han disminuido en casi un 70% desde 1970, cuando empezaron estos análisis hasta ahora. Era un titular, hay muchos más datos que tienen que ver con el dramático descenso de las poblaciones de plantas, cambio en los patrones de producción y consumo de alimentos, en fin, hay decía Antonio hace un momento, todo se achaca al cambio climático, ya hay que hablar de cambio global. Son tantos elementos los que se suman. El cambio climático es quizá el más preocupante por la urgencia, pero no menos preocupante que la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la población. Es una suma
de factores que nos ponen en una situación delicada, ¿no? Hasta tal punto, esas señales de alarma son alarmantes, valga la redundancia, que algunos autores hablan de que estamos en las puertas, si no hemos entrado ya en una sexta extinción masiva. Ha habido ya 5 extinciones masivas a lo largo de la historia, y viendo los indicadores de pérdida de biodiversidad, el número de especies que están en peligro de extinción, anfibios, corales, coníferos, parece que estamos dentro o en las puertas de una sexta extinción, con la diferencia, insisto, de que a diferencia de las anteriores, ahora los causantes somos nosotros, somos los que estamos provocando esta extinción y somos además las principales víctimas, por lo cual es casi un suicidio, ¿no? Estamos perjudicándonos a nosotros mismos en este proceso de extinción, ¿no? Pero tan importante son las especies, tan importante o tan decisivo es que desaparezca el lince, o que desaparezcan las ballenas, o que desaparezcan los pinsapos. Realmente es tan importante porque de hecho van desapareciendo especies o se van rarificando algunas especies y aparentemente no pasa nada, ¿no? A mí me gusta siempre poner la metáfora, le llaman la metáfora de la lavadora. Todos tenemos una lavadora en casa y cada cierto tiempo, dependiendo de lo limpios que seamos, cada cierto tiempo retiramos la lavadora para limpiar un poco la suciedad que se ha acumulado ahí, ¿no? Y nos encontramos dos pelusas, un trozo de pan duro, aquella chapa de cerveza que salió rodando y se quedó debajo, y un tornillo. Es que la especie, cuando hablamos de biodiversidad, no hablamos solamente de especies, hablamos también de funciones y de servicios. La biodiversidad cumple una serie de servicios, muchos de ellos ocultos o desconocidos para las personas que no son especialistas en estas cuestiones. Produce alimentos, nos provisiona de materias primas, muchas de las medicinas se obtienen de recursos naturales, el agua dulce, la mala calidad del aire, regula el clima, depura el agua, evita la erosión, frena las enfermedades y las plagas, todo lo que tiene que ver con la polinización. Sabéis, la primera llamada de atención han sido las abejas porque es lo más llamativo, pero hay una crisis terrible de desaparición de insectos polinizadores que ponen en riesgo todo lo que es la polinización y por tanto la reproducción de las plantas y por extensión también determinado aprovechamiento agrícola y la moderación de eventos climáticos extremos. Es decir, cuando ese mecanismo tan sofisticado de la lavadora empieza a quitarle piezas y se detiene, no solamente se detiene porque ya no tiene esas piezas, es decir, no solamente se detiene por la desaparición de esas piezas, sino que se detienen todas esas funciones, todos esos servicios que la biodiversidad nos presta de manera gratuita y muchas veces desconocida o oculta. Y cuando eso ocurre, ¿quién cuantifica esos servicios? ¿Quién le pone un precio a todo eso que la naturaleza nos brinda? Y si eso desaparece, alguna de esas funciones desaparece, ¿dónde está la pieza para repararlo? ¿En dónde se obtiene el recambio de lo que desaparece? ¿Ah? Ese es el problema, ¿no? Ahí, yo también lo decía antes de entrar aquí, es verdad, y Antonio lo acaba de comentar, es verdad que en muchos problemas ambientales todavía estamos a tiempo de solucionarlo, incluso de revertir determinadas situaciones. Pero también es cierto que en algunas cuestiones nos acercamos peligrosamente o incluso hemos rebasado la línea roja de no hay recambio y no hay repuesto para lo que desapareció y para la función que cumplía lo que desapareció. Tampoco conviene ponerse muy dramático, porque es verdad que a lo largo de la historia hemos convivido siempre con la enfermedad, aunque ahora estamos hablando de una enfermedad a escala planetaria, pero los humanos siempre hemos convivido con la enfermedad. Desde la tranquilidad que nos da el estado del bienestar y el vivir en un país rico, si nos comparamos con otras naciones,
si leemos en el siglo XVI a lo que se enfrentaba Shakespeare, dice uno de sus biógrafos que el mayor mérito de Shakespeare no fue escribir Hamlet o sonetos, sino sobrevivir a todas las enfermedades que se produjeron durante la vida de Shakespeare. Para que os hagáis una idea, además de la peste, tuberculosis, sarampión, raquitismo, escorbuto, 2 clases de viruela, la lisa y la hemorrágica, la estrófula, la disentería, una baja favorección de supuraciones, fiebre terciana, fiebre cuartana, fiebre puerperal, fiebre de los barcos, fiebre cotidiana, fiebre maculosa, frenesí, mal espíritu. O sea, cualquier persona del siglo XVI se enfrentaba a una cantidad de enfermedades terribles. Hemos convivido a lo largo de la historia siempre con las enfermedades. Lo que ocurre es que justamente en ese mismo tiempo, en el siglo XVI, considerábamos con buen criterio que parte de esas enfermedades venían de una naturaleza que nos era hostil. Por ejemplo, y eso lo conocéis bien en el Levante, igual que lo conocemos nosotros en Andalucía, lo que tenía que ver con la zona húmeda, que eran zonas insalubres, ¿no? El paludismo y muchas enfermedades que estaban localizadas en esa zona. Esa es la desembocadura del Guadalquivir, lo que hoy sería Doñana, cuando era una zona húmeda mucho más extensa, en el siglo XVI, y cómo con determinados proyectos a lo largo del tiempo lo que se buscó fue desecar esa zona.